Volvimos, acá estamos. Bueno, en esta segunda parte de la clase que damos hoy, voy a intentar explicar el concepto de crisis en Marx. Algunas cosas pueden parecer más abstractas, otras menos abstractas, pero quiero recordarles que ustedes tienen la bibliografía de Suisi y que tienen el teórico que nosotros le vamos a bajar, que por ahí, más toda la explicación del video, ahí van a entender un poco el concepto de crisis en Marx. Para entender el concepto de crisis en Marx, tenemos que partir de esta misma expresión, que fíjense que adentro de esta expresión están todos los intereses de las clases en pugna, digamos, porque están el plusvalor, que es lo que la burguesía se apropia del trabajador que no se lo retribuye, están los salarios. Entonces acá están mezcladas las clases, los medios de producción. Entonces, de esta expresión, lo que Marx va a hacer es relacionarlas entre sí. Estas relaciones, más que expresiones matemáticas, son expresiones conceptuales de relaciones sociales que se dan en el sistema. Quiero que lo entiendan de esa manera y no de que es un quebrado, una fracción o algo así. Más allá de que quebrados y fracciones, que es como lo vamos a mostrar cada uno de estos, no son temas de matemáticas superiores, y yo no estoy muy equivocado, creo que en la primaria se entienden, pero igual no se hagan problema, lo que importa es el concepto que hay atrás. Entonces partimos del valor de una mercancía. ¿Qué hace Marx? Relaciona los componentes del valor entre sí y saca algunas relaciones muy interesantes. Hay tres. La primera que va a sacar como relación es lo que se denomina tasa de plusvalía. Ustedes la van a encontrar como P'. ¿Cómo se calcula la tasa de plusvalía? Se calcula P sobre B. ¿Qué quiere decir la expresión P sobre B? Nos está diciendo el resultado de esa relación. Cuanto más alto sea el número, más alto es el grado de explotación que tiene el trabajador. ¿Por qué? Porque P es el plusvalor, lo que se apropia el capitalista, y B son los salarios que paga. Una respuesta podría ser a la pregunta: ¿cuán productivos son los trabajadores para el capitalista? O sea, por los salarios que pago, ¿cuánto plusvalor me dejan? Por cada 100 pesos de salarios que pago, ¿cuántos pesos me quedan a mí de plusvalor? Por eso digo, ¿cuán productivos son mis trabajadores? Esa es una relación que muestra la tasa de plusvalía, que Marx también la llamó tasa de explotación, porque ahí aparece crudamente la explotación. Hay una segunda relación que es un poco más abstracta, más técnica, que se llama composición orgánica del capital. Y ustedes lo van a encontrar con la letra O minúscula. ¿Qué es lo que relaciona la composición orgánica del capital? Relaciona el capital constante respecto al capital total que desembolsó el capitalista. Es decir, de la D original que puso, cuánto es de capital constante y cuánto de fuerza de trabajo. Cuánto de hombre y cuánto de máquina hay en esa explotación. Cuánto de trabajo vivo y cuánto de trabajo muerto. Cuanto más alta es esta relación O, que insisto es C sobre C más B, más alta es la composición orgánica del capital. La rama de producción con mayor composición orgánica es una rama de producción que tiene mayor intensidad de capital. Nosotros le vamos a poner un ejemplo sencillísimo, como hacemos siempre, numérico, para que entiendan el concepto de intensidad del capital. Y le vamos a poner dos ramas de la producción, una es la automotriz y la otra es textil. Y ahí con 2 o 3 numeritos vamos a mostrarle que la industria automotriz es mucho más intensiva en capital, como inclusive ustedes ya pueden estar imaginándose, ¿no? Que en una empresa textil. No es lo mismo la cantidad de máquinas y el valor de máquinas que tiene
una línea automotriz que tiene una empresa textil, digamos, aunque tengan el mismo costo en salarios. Lo que ponen en máquinas es muy superior una que otra. Van a ver que la automotriz va a tener una composición orgánica superior porque es más intensiva en capital. Y una tercera relación que surge de acá es una que es la más fácil de entender. Es la tasa de ganancia. Tanto la tasa de plusvalía como la tasa de ganancia se expresan en porcentajes. ¿Por qué? Porque todo lo que implique la palabra tasa implica es un porcentaje. La tasa de ganancia es la más fácil que hay. Es G, una G minúscula. ¿Qué relaciona la tasa de ganancia? Relaciona el plusvalor con el capital total desembolsado. O sea, es P sobre C más B. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto lo hace hasta el almacenero, lo hace hasta el kiosquero. Dice, ¿qué rentabilidad me dio el capital que invertí? A ver, compré 10.000 pesos en mercancía. Hago la caja a fin de mes y tengo 11.000. ¿Cuánto gané? 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos, ¿cuánto representan del capital que invertí? Y hago esta división. 1.000 dividido 10.000. Y me da 0,1. O sea, 10%. Tiene un 10% de rentabilidad. Creo que esta es la más fácil de entender. Entonces, ¿es cuánto le rinde al capitalista el capital que desembolsó de entrada en su proceso productivo? Bien, pero acá dijimos que tenemos que buscar el concepto de crisis en Marx. Y para eso teníamos que explicar estos componentes del valor. Relacionando P', o sea, la tasa de plusvalor, o la composición orgánica del capital, o chiquita, y G, tasa de ganancia, con algunas operaciones algebraicas que de ninguna manera pretendemos que ustedes sepan ni que las hagan, es simplemente que sepan cómo se llegó a esta nueva expresión que vamos a presentarle. Se logra llegar a una expresión que relaciona todas estas tres que vimos: la tasa de ganancia, la tasa de plusvalor y la composición orgánica. Y esa expresión es esta. Insisto, tranquilo, porque va a estar todo en el teórico y está todo en Sweezy, ¿sí? Estamos respetando hasta las letras que usa Sweezy para que cuando aborde la bibliografía nadie tenga confusión al respecto. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es la sustancia atrás de esta expresión? Porque acá la expresión me está diciendo que la tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalor por 1 menos composición orgánica del capital. ¿Cuál es la sustancia que hay atrás de esto, más allá de la ecuación que puede a ustedes ponerlos a lo mejor en guardia? Digamos, tranqui, la sustancia que hay atrás, ¿qué quiere decir? Que la tasa de plusvalor está relacionada directamente con la tasa de ganancia. ¿Qué quiere decir relacionada directamente? Si crece la tasa de plusvalor, crece la tasa de ganancia. Y la composición orgánica del capital está relacionada inversamente. Si crece la composición orgánica del capital, vean la flecha verde, cae la tasa de ganancia. ¿Esto qué me indica? Que hay condicionantes internos que hacen que el desarrollo de la producción capitalista no sea lineal, no sea sin problemas, no sea un progreso indefinido. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero si O, que son las máquinas, si O, que son las máquinas, son las que juegan contra la tasa de ganancia, es fácil. No pongo más máquinas, hago más intensiva en trabajo la producción. Pero no es así no funciona el capitalismo, porque hay una cuestión. En el marco de la sociedad de clases hay una contradicción principal, vimos, entre burguesía y proletariado. Pero también hay contradicciones secundarias intraclase, o sea, al interior de la clase burguesa, al interior de los empresarios de la misma rama de la producción. Compiten permanentemente entre unos y otros para ver quién se apropia de una porción mayor del mercado. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la porción del mercado de sus mercancías respecto a sus competidores, va a ser más poderoso en su rama de producción. Y si es más poderoso,
tiene mayor incidencia en la rama de producción y en el resto de los capitalistas. Miren, lo único que diferencia un capitalista de otro es el tamaño de su capital. Y el que tiene más capital manda. Y el que tiene más capital tiene el poder, no solo económico, sino también político. Hegemoniza esa rama de producción. Entonces, esa tendencia que Marx ya la vio a la concentración es permanente en el capital. Al introducir entonces cada vez más nuevas máquinas y nuevas tecnologías, va a subir la composición orgánica del capital y va a impactar negativamente en la tasa de ganancia. ¿Y por qué no lo pueden evitar los capitalistas? Porque incorporan nuevos mecanismos de producción, nuevos procesos, nuevas máquinas, nuevas tecnologías, que hacen que la producción de la mercancía de su rama sea cada vez más barata. Entonces, si tienen una tecnología alfa, toda la rama de producción, y aparece una tecnología beta que produce, es tanto más productiva respecto a la anterior, que produce a la mitad del costo, el primer empresario que obtiene esa tecnología, ¿qué hace? Sale al mercado con productos mucho más económicos, más baratos, porque las nuevas tecnologías lo que hacen es abaratar las mercancías, porque las salen más baratas, más cantidad, en menos tiempo, son mercancías más baratas. Entonces sacan esas mercancías, ¿y qué va a hacer el consumidor racional, consciente? Como haríamos cualquiera de nosotros. Frente a mercancías homogéneas, o sea, similares, vamos a comprar la que es más barata. Creo que esto nadie tiene duda de cómo nos comportamos los consumidores, ¿verdad? Entonces, necesariamente, si empezamos a comprar las más baratas, las ventas de los otros que producen lo mismo van cayendo. Y si van cayendo las ventas, va cayendo su masa de ventas. Si cae su masa de ventas, cae su masa de plusvalor. Y si cae su masa de plusvalor, cae su masa de ganancia. Por lo tanto, cada vez la ganancia le va bajando más a estos sectores. Y no tiene más opción el capitalista que no tiene esta nueva tecnología que ir y comprarla. Porque si no, se queda fuera del mercado, porque está vendiendo al doble del costo. Y entonces está tirando por la borda todo su esfuerzo capitalista. No es hacer la veña y retirarse. El capitalista tiene que seguir, porque su rol histórico, ¿cuál es? Acumular, dijimos. Entonces tiene que seguir con esto. Entonces, ¿qué hace? Compra la nueva máquina. ¿Y eso qué problema le genera? Que al comprar una nueva máquina, las máquinas están dentro de la composición orgánica del capital. Sube la composición orgánica del capital. E inclusive sube antes que se amorticen las anteriores máquinas. Por lo tanto, tiene una inmediata pérdida de capital al incorporar la nueva máquina, una descapitalización, porque hay una obsolescencia inmediata de las máquinas viejas, que ahora solo puede vender como chatarra. Ya perdieron su valor de uso. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas máquinas son las más productivas y las que son necesitadas y demandadas por la clase capitalista. Entonces, obviamente, todo esto hace que caiga la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia no es cualquier cosa. La tasa de ganancia es lo que impulsa al capitalista a seguir reinvirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando tiene una tasa de ganancia mayor es, como vimos en la otra expresión, la D, chiquita, es mayor el plusvalor y mayor la reinversión. Entonces se le cae la motivación si cae la tasa de ganancia. Y si cae la tasa de ganancia y cae la motivación, puede llegar a dejar de tener motivación. Y ya no puede seguir el ritmo y va desapareciendo del mercado. Ya no solo va a haber un proceso de concentración de los capitales, sino un proceso de centralización, que esos mismos capitales van a absorber el mercado y las empresas que van no pudiendo competir. Es decir, va engordando la misma empresa, la misma corporación, el mismo grupo económico adentro de la misma rama de producción. Ahora, el capital va a buscar contrarrestar, no va a rendirse así nomás, como dijimos recién, y va a tomar acciones que hagan, que contrarresten a esta tendencia que Marx llama tendencia descendente de la tasa de ganancia. Y esta tendencia descendiente de la tasa de ganancia va a tratar de ser morigerada, va a tratar de ser frenada lo más posible por el capital.
va a tomar acciones y todas las acciones que tomen tienen que tener este efecto. Primero, un efecto que haga aumentar la tasa de plusvalor y efecto que haga disminuir la composición orgánica. El aumento en la tasa de plusvalor se puede dar fácil. Hacemos caer los salarios por debajo de su valor. Si cae B, los salarios, entonces aumenta P, aumenta el plusvalor. Esto ya lo tienen que tener claro a esta altura. Si aumenta el plusvalor, aumenta la tasa de plusvalor y eso impacta positivamente en la ganancia. Todo lo que haga subir el plusvalor va a tener este efecto. También pueden producir capital constante más barato. ¿Cómo? Máquinas que produzcan máquinas en menor tiempo. Y esas máquinas que son capital constante van a ser más económicas. Capital constante más barato. Cae la composición orgánica del capital y por ende, como está relacionado inversamente, si cae la composición orgánica del capital, aumenta la tasa de ganancia. Entonces todos los efectos van a ser en ese sentido. Hacer caer O o hacer aumentar P'. Otro podría ser aumento en la intensidad de explotación. Lo que vimos antes como plusvalor relativo y absoluto. El plusvalor relativo puede darse por lo que los yanquis llaman stretching, o sea, acelerar los tiempos de trabajo, acelerar los tiempos de producción, o aumentar la jornada de trabajo, como vimos antes. Eso aumentaría P, aumentaría P' y haría subir, como dijimos antes, la tasa de ganancia. Una de las cosas que también puede ayudar a esto es, ¿se acuerdan que Ricardo hablaba del comercio exterior? Bueno, el comercio exterior. Con el comercio exterior se pueden obtener materias primas e insumos más baratos y alimentos, o sea, bienes salario, waste goods, más baratos. Entonces el comercio exterior tendría un doble impacto. Por conseguir los alimentos más baratos haría bajar los salarios, que recuerden que están en el modelo de Marx como en el de Ricardo, están en subsistencia, entonces hace bajar B, el costo laboral, y si hace bajar el costo laboral aumenta P, y si aumenta P aumenta la tasa de ganancia. Pero los insumos y las materias primas forman parte de O, de la composición orgánica, y bajando el costo de los insumos y las materias primas, baja la composición orgánica y sube la tasa de ganancia. Todo esto son medidas que utiliza el capital para contrarrestar, pero hay una en especial que quiero explicarles. Es lo que Swissy lo van a encontrar como sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva o población excedente relativa. Entonces, si